aplauso al Señor. Se sientan, por favor. Sean todos bienvenidos a esta semana de ejercicios cuaresmales. Agradezcamos a Dios por la oportunidad que nos da en este camino cuaresmal de hacer un alto. Iniciar y participar en los ejercicios cuaresmales es hacer un alto para renovarnos como cristianos, para prepararnos para vivir con mayor intensidad y mayor sentido la Pascua, para que podamos recoger de esta Pascua un fruto distinto a los de otras Pascuas. Durante estos 5 días, la reflexión que tendremos aquí estará basada en los textos de la liturgia de los 5 domingos de Cuaresma. Y durante estos 5 domingos iremos viendo cómo la liturgia nos presenta una catequesis bautismal y es una invitación para que nosotros renovemos nuestro compromiso como bautizados. Porque nuestra vida como cristianos, nuestra vida personal, nuestra vida familiar debe renovarse a partir de esta Cuaresma, a partir de esta Pascua. Ojalá que nuestro propósito en estos ejercicios sea de verdad dejar que Dios nos transforme. Durante estos 5 días estaremos acompañándolos cada uno de los integrantes del equipo de pastoral de la parroquia. Cada quien un día impartirá un tema, así que no se pierdan porque el último día es el desenlace, el viernes, el desenlace y de alguna manera como una síntesis de todos los temas que hayamos visto desde hoy hasta el viernes. Bien, permítanme presentarme, mi nombre es Raquel, ya todos tienen el gusto, pero por si acaso hubiese alguien que no sabe mi nombre, que no sabe quién soy Raquel Buendía Herrera y creo que es una gracia muy grande que Dios me da de poder compartir con ustedes este día, esta tarde, esta temática que hoy se basa en las tentaciones de Jesús en el desierto. Este texto que tomaremos como punto de partida para nuestra reflexión es el texto del Evangelio correspondiente al primer domingo de Cuaresma. Como ya les había mencionado, cada una de las tardes de los ejercicios tomaremos uno de los textos de los domingos. Entonces vamos disponiéndonos para que el Señor nos dé su gracia. El objetivo que tenemos es, fijémonos bien el objetivo, ¿para qué? Para que cada uno internamente se disponga y se abra a la gracia que Jesús quiere darnos. El objetivo para estos ejercicios cuaresmales de toda la semana es fijar los ojos en Jesús, que inicia y perfecciona nuestra fe para prepararnos a renovar nuestro compromiso bautismal en la vigilia pascual, tomando conciencia de la gracia del sacramento de bautismo a la luz de la reflexión del Evangelio de los domingos de Cuaresma. No se alcanza a observar muy bien el texto, la claridad no permite que el proyector... ¿Sí alcanzan a ver? Bien, este es el objetivo para esta semana. Hoy iniciamos, pero es necesario, para llegar y alcanzar este objetivo, es necesario que continuemos cada día hasta el viernes en el que concluiremos esta reflexión. Recordemos que ya habíamos mencionado en algún momento, por ejemplo, en el miércoles de ceniza, que es una necesidad que tenemos de dejar que Dios nos transforme, que Dios nos cambie y que al cambiarnos vamos a ir viendo cambios y transformaciones en el ambiente, en el entorno en el cual nos desenvolvemos, empezando primeramente desde nuestro interior, pero posteriormente en la familia, en el trabajo, en el estudio y en todos aquellos entornos en los que nos desenvolvemos día con día. Necesitamos nosotros retomar los valores del Evangelio y dejar que este objetivo se haga vida en nosotros. ¿Y cómo se va a hacer? Iluminados por la palabra
pie y como dicen que alcanzan a leer, vamos a proclamar juntos esta oración inicial, haciéndola con fe y pidiéndole a Jesús que nos dé la gracia de su Espíritu y que nos permita dejarle actuar en nuestro interior. Decimos: hoy inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente de la digna de dirigir el rayo de claridad sobre las tinieblas de la inteligencia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu elección. Dame agudeza para entender, capacidad para entender, método y facilidad para entender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, que eres luz, ilumínanos. También recordemos que en este día estamos celebrando un aniversario más del pontificado del Papa Francisco. Los invito a que en esta tarde nos unamos a toda la iglesia y hagamos oración por él. Oremos por el Papa Francisco. Que el Señor le conserve la vida, guarde la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, como les había anunciado al inicio, el tema que tomamos hoy será las tentaciones de Jesús en el desierto, y vamos a reflexionar también, además de contemplar a Jesús y verlo en el desierto, también vamos a hacer conciencia de que la tentación ha acusado siempre, desde toda la historia, la vida del ser humano. Si nosotros nos vamos a los textos del Génesis, a los textos de la creación, y hacemos un poco de memoria de la finalidad de esta creación y de estas criaturas hermosas que ha creado Dios, con la finalidad de compartir con Él el amor y la felicidad, nos damos cuenta cómo ese proyecto se rompe porque aparece la tentación. Y esta tentación ha atravesado desde el inicio de la humanidad y sigue atravesando hoy hasta nuestros días. Vamos a escuchar el texto de Génesis 2, del 7 al 9, y enseguida de ese texto continuamos con Génesis 3, del 1 al 17. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. El Señor Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y en él puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos para comer, así como el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Segundo acto pecado. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo a la mujer: ¿así que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del huerto? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer el fruto de todos los árboles del huerto. Solo nos pidió Dios, bajo amenaza de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto. La serpiente contestó a la mujer: de ningún modo morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que en el momento en
se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno para comer, hermoso a la vista y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó su fruto y comió. Se lo dio también a su marido que estaba junto a ella, y él también comió. Entonces se les abrieron los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron las hojas de higuera y se taparon con ellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Hemos escuchado en estos textos que nos han mostrado ese primer momento de la caída de nuestros padres, Adán y Eva. Ellos quienes estaban felices y contentos, y aparece el tentador haciéndoles una propuesta. A ellos no les faltaba nada, estaban bien, estaban felices, estaban contentos. Nos dice el texto del Génesis que Dios dialogaba con ellos. Ellos podían experimentar la cercanía de Dios y el contacto con Él y la amistad. Pero ellos seguían respetando a Dios y mirándolo como alguien superior a ellos, como alguien que podía más que ellos, como alguien de quien dependían. Si bien no les faltaba nada, ellos sabían que eran creación de Dios y que dependían de Él. Aparece el tentador y les hace una propuesta. De una manera muy creativa y muy atractiva para ellos, les dice, de una manera muy declarada, no le crean a Dios. No hagan caso de lo que les está diciendo. En realidad es importante que ustedes también conozcan el bien y el mal. Y eso era tan sencillo como llevar a cabo un acto de desobediencia. Les dice, serán como dioses. Como todos los pecados de los hombres, el pecado consistió en querer ser como Dios. Queremos ser como Dios cuando queremos ser quien decida sobre nuestra vida. Queremos ser como Dios cuando queremos ponernos por encima de los mandamientos que Dios nos propone y actuar de acuerdo a lo que se nos antoje. Ese pecado de querer ser como Dios, de querer reemplazarlo, Adán y Eva, dejados llevar por el tentador, por este personaje simbólico de la serpiente, querían decidir ellos, en este momento de la prueba y la tentación, querían decidir ellos qué estaba bien y qué estaba mal. Ellos querían tener ese conocimiento para posteriormente no estar dependiendo de que Dios les diga hacia dónde caminar. Querían mandar ellos sobre su vida y no que fuese Dios quien mandara sobre ellos. Ellos querían hacer las cosas a su manera. Los dos pecados primeros que tenemos son pecados de orgullo. Recordemos la caída de Satanás, que fue también una tentación que le nace de querer ser como Dios. El pecado de Adán y Eva también, pecados de querer ocupar el lugar de Dios, de querer reemplazar a aquel que los creó. Creo que es una cuaresma en la que Dios nos invita a retomar nuestra historia personal y a ver cómo estoy yo, cuánto me he dejado llevar por el maligno, cuánto me he dejado tentar por él y me ha logrado hacer que desobedezca el proyecto que Dios tiene para mí. Dios tiene un proyecto de santidad, de plenitud, de felicidad para todos, pero como el tentador tiene un proyecto contrario, entonces aparece y nos va a jalar para llevarle la contra a Dios. A través de la historia de la humanidad, esta tentación nos ha venido acompañando. Si nos fijamos, ellos puede ser que en su
interior experimentaron duda, experimentaron querer resistir, pero al final de cuentas, esa resistencia que pusieron a la tentación no fue nada fuerte y fueron vencidos. Y entonces esa tentación nos viene acompañando día con día y viene cruzando nuestra historia. Aquí tenemos otro texto. Vamos, los invito. ¿Quién trae Biblia? ¿Tú? Ok. Busca por favor Éxodo 17 del 3 al 7. Vamos a escuchar un texto. Si bien vimos cómo Adán y Eva, de una manera muy breve, porque el espacio no nos alcanza, vimos cómo nuestros primeros padres cayeron, la tentación y el pecado ponen pie sobre la historia de la humanidad para seguirla marcando con sus huellas. Y aquí lo vamos a ver también de una manera muy clara, cómo la tentación se manifiesta en el pueblo de Israel. Escuchamos, te paso el micrófono. Allí el pueblo, atormentado por la sed, murmuró contra Moisés: ¿por qué nos has hecho salir de Egipto, para que ahora muramos de sed con nuestros hijos y nuestros animales? Entonces Moisés llamó a Yahvé y le dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Yahvé respondió a Moisés: preséntate ante el pueblo, lleva contigo algunos jefes de Israel. Lleva también en tu mano el bastón con que golpeaste el río Nilo. Yo estaré allá delante de ti sobre la roca. Golpearás la roca y de ella saldrá agua, y el pueblo tendrá para beber. Moisés lo hizo así en presencia de los jefes de Israel. Aquel lugar se llamó Masa, o sea, tentación, y Meriba, o sea, quejas, a causa de las quejas de los israelitas que ahí tentaron a Yahvé, diciendo: ¿está Yahvé en medio de nosotros o no? Hemos escuchado un episodio de la historia del pueblo de salvación, un momento como muchos que se fueron dando, porque en la historia de salvación, a través del caminar del pueblo de Israel, se ven muchos momentos como el pueblo experimenta la tentación y cómo en muchas ocasiones se revela ante Dios. Todo el Antiguo Testamento tiene relatos de cómo Dios se esfuerza y lucha por mantener esa alianza que hizo con el ser humano, una alianza que en muchas ocasiones se rompe y Dios permanece buscando a la persona. Y Dios envía mensajeros, envía a los profetas, todos esos instrumentos que Dios toma para permanecer en alianza, en amor y en amistad con el ser humano. Pero el pueblo en muchas ocasiones se rebela. Yo creo que nosotros también podríamos comparar por un lado la historia de este pueblo de Israel que hemos escuchado con nuestra propia historia. Un pueblo que busca, así como nosotros vamos caminando y buscamos, un pueblo que suplica y que pide y que en muchas ocasiones no comprende los acontecimientos de adversidad ni tiene la fortaleza interior para soportar la prueba y esperar lo que sigue en el proyecto de Dios. Aunque si bien en este caso cuando el pueblo va caminando, escuchamos cómo Moisés los alienta, los invita, les reprime y les hace una propuesta de mantenerse fieles a Dios en todo momento. No se hagan idólatras, al igual que algunos de ellos. Esto luego nos lo dirá San Pablo que retoma los textos de la historia del pueblo de Israel en su caminar en esa historia de salvación y nos dice: no se hagan idólatras como aquel pueblo que se hizo idólatra, como aquel pueblo que cayó y que de alguna manera fueron exterminados. No forniquen, manténganse en esa alianza de pureza, de relación con Dios, consigo mismo y con los demás,
se da con Adán y Eva. San Pablo sigue invitando, dice, no tienten al Señor. El pueblo de Israel a lo largo de la historia en muchos momentos quiere poner a Dios a prueba. Quiere que Dios le demuestre que está cerca, que es un Dios todopoderoso, que es un Dios superior a los Baales. El pueblo de Israel tienta a Dios porque quiere ver una acción y una intervención directa para sentirse seguro, para no experimentar la incertidumbre que es muy propia del ser humano. Pero a pesar de todas estas tentaciones y de todas las fallas que el pueblo de Israel va encontrando en su camino, Dios sigue buscándolo. Dios sigue permaneciendo en ese intento de mantenerlo conquistado. Recordemos ahí en el texto de la Sagrada Escritura también encontramos algunos escritos donde se nos habla, se nos presenta a Dios como ese novio, como ese amante enamorado que busca conquistar y reconquistar y mantener la fidelidad de la amada. Así Dios para con el pueblo, así Dios para con cada uno de nosotros permanece y camina día con día buscando cómo mantenernos en fidelidad. Y nosotros, al igual que el pueblo, en muchos momentos no percibimos la intervención de Dios. En muchos momentos nos distraemos y no dejamos que los instrumentos que Dios nos va poniendo en el camino nos digan por dónde caminar. Este pueblo de Israel, si bien es un pueblo que en muchos momentos experimenta la tentación y se rebela contra Dios, este pueblo se rebela no porque esté solo. Dios jamás dejó al pueblo solo. Siempre le envió a profetas para que lo acompañen, para que lo instruyan, para que lo mantengan en la esperanza, en la fidelidad. No hay mucha diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros. Al igual que ese pueblo, somos nosotros también acompañados. Al igual que ese pueblo Dios le envía mensajeros, también hoy día a nosotros nos los manda y nos invita a escucharlos. Este pueblo que de alguna manera va en busca de la tierra prometida, va percibiendo y descubriendo tentaciones y obstáculos para vivir en la alianza, que serían estos los obstáculos. Es un pueblo que de alguna manera se rebela porque la tentación lo va acompañando en su caminar. Y si pudiéramos nosotros compararnos con ese pueblo, habría muchos puntos donde coincidimos en muchos aspectos. Creo que no estaría de más que en esta Cuaresma agarremos el texto y veamos ese éxodo, ese caminar. ¿Qué puntos encuentro con los cuales me identifico? Podría analizar cómo actúa el pueblo de Israel, cómo actúo yo ante las dificultades. El pueblo ante el cansancio, ante la sed, ante el hambre, ante el no entender, se rebela. Pero cómo Dios sigue instruyéndolo, sigue llamándolo, sigue buscándolo y queriendo traerlo a la fidelidad. Pues esta tentación que acompaña desde Adán y Eva, que acompaña al pueblo de Israel, es la misma tentación que cruzó también en la vida de Jesús. El Evangelio nos presenta un texto en el que podremos contemplar las tentaciones de Jesús en el desierto, pero no significa que Jesús fue tentado únicamente en esa ocasión. Jesús durante toda su existencia permaneció tentado. Seguramente los evangelistas nos presentan así como de una manera densa y resumida este acontecimiento para mostrarnos cómo Jesús vence al enemigo. Pero si recordamos muchos hechos y momentos de la vida pública de Jesús, encontramos muchos momentos de tentación a través de otras personas, de tentación a través de las circunstancias, de tentación a través de lo que lo rodea, etc. Bien, pero este momento de Jesús en el desierto comienza con el bautismo.
El bautismo de Jesús, donde el Padre deja o proclama su filiación, proclama que el Hijo es el amado. Se está dando a conocer la filiación divina de Jesús. Seguramente, recordemos que seguramente Satanás estaba atento, como está día a día en nuestra vida, atento a ver en qué momento y de qué manera se nos acerca. Y allí en el bautismo de Jesús, también el espíritu del mal está pronto a escuchar lo que sucede, a ver lo que sucede y a escuchar lo que se oye. Y escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Seguramente cuando escuchó esta afirmación se intranquilizó y no quedó nada tranquilo, no quedó nada quieto. Cuando nosotros somos bautizados, aunque no lo escuchamos, aunque no se ve ninguna paloma bajar del cielo, aunque no se escucha la voz del Padre que dice: Lore, esta es mi hija amada. Cuando bautizaron a Mague no se escuchó nunca que se dijera: esta es mi hija amada. Pero la voz del Padre ha resonado en nuestro bautismo para afirmar la fraternidad humana que nosotros tenemos, porque al ser bautizados formamos parte, somos hermanos de Cristo, somos hijos de Dios y por consiguiente hermanos entre nosotros. Entonces, si nosotros somos reconocidos como hijos de Dios y como hermanos unos con otros, el maligno también buscará cómo tentarnos, buscará cómo hacernos caer en el pecado y de alguna forma, si en el bautismo nos insertamos a la vida de Cristo y nos hacemos hermanos unos con otros, formamos una familia en unidad, el diablo, que precisamente la palabra diablo significa división, el que divide, el que separa, entonces el diablo estará continuamente buscando cómo dividirnos, cómo alejarnos de Cristo, cómo separarnos a unos de otros y de alguna manera cómo hacernos contrarios al compromiso que tenemos como bautizados y como templos del Espíritu Santo. Porque al igual que el día en que Jesús es bautizado, que recibe el Espíritu Santo, porque dice el texto que después del bautismo es conducido por esa fuerza al desierto, por ese mismo Espíritu, somos también nosotros conducidos día con día. Pero igual que a Jesús, el maligno está constantemente buscando cómo atacarnos. Este evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, les decía a un inicio, corresponde al primer evangelio, al primer domingo de Cuaresma. El primer domingo de Cuaresma y el segundo son como una síntesis del misterio. Porque en el primer domingo vemos el rostro de Jesús en el desierto, el rostro disfigurado por el hambre, por la sed, por el cansancio, el rostro y su persona agobiada por las tentaciones, pero luego en el segundo domingo de Cuaresma contemplamos la escena de la transfiguración. Entonces, la transfiguración que nos está remitiendo, nos está enviando ya como un signo de esa vida transfigurada, vida plena y vida de resurrección que estaremos participando en la Pascua. Cada uno de estos domingos, de alguna manera, estaremos abordando una catequesis bautismal que nos permite a cada uno de nosotros retomar la gracia del bautismo y buscar cómo puedo yo, en esta Cuaresma, salir del pecado. ¿Cómo puedo yo, en esta Pascua, renovar mis promesas bautismales y resurgir a una vida nueva con Cristo? Esa es la propuesta y el objetivo que seguiremos reflexionando domingo a domingo. El estar en Cuaresma y el retomar estos textos es tener
Cuaresma y que de alguna forma nuestra vida en general es un tiempo de pruebas. Toda la existencia del ser humano. Como católicos, como cristianos, tomamos así como que un tiempo fuerte para contemplar este hecho de las tentaciones durante la Cuaresma. Pero toda la vida del ser humano en sí, toda, es una Cuaresma, un camino de tentaciones. Estamos tentados en todo momento y siempre en búsqueda de avanzar hacia la Pascua. Es decir, en camino de renovar nuestro bautismo. Ahorita en la Cuaresma podemos decir y podemos meditar desde ese sentir de estar muertos por el pecado. Pero estamos invitados a iniciar este camino de conversión, a renovar nuestro bautismo y ya vivir una vida nueva, una vida de gracia, una vida con Cristo resucitado. Pero para eso es bien importante que no dejemos que esta Cuaresma pase como una Cuaresma más. Que esta Cuaresma pase como un tiempo, como una época del año, como tantas otras. Ojalá que lo que nos resta de Cuaresma de aquí a que llegue Semana Santa, intensifiquemos el sentido que tiene la Cuaresma. Bien, pues Jesús, con su vida, con su experiencia en el desierto, nos da ejemplo de cómo se resiste a la tentación. Y eso es lo importante. Si bien es interesante contemplar a Cristo, contemplar, acercarnos, dialogar con Él, yo creo que algo muy trascendente es ¿qué aprendo de Él? ¿Cómo Él me ayuda a resistir a la tentación? ¿Por qué? Porque las tentaciones que sufrió Jesús, ¿sí?, son gemelas de todas las tentaciones que sufrimos, que padecemos los hombres y mujeres en nuestro corazón, sin necesidad de apariciones grandiosas, de apariciones de personajes terroríficos, horribles, que podríamos decir, se me apareció un diablo. No, esas mismas tentaciones que experimentó Jesús, las experimentamos también nosotros. Y para tener certeza de que somos tentados, no necesitamos ver ningún acontecimiento extraordinario. Basta que nos acerquemos y bajemos al corazón y revisemos cómo estoy. ¿Cuánta dificultad, cuánta resistencia encuentro para hacer el bien? ¿Con cuánta facilidad me dejo llevar hacia la crítica, hacia la murmuración, hacia la envidia, hacia el odio, hacia el descontento, hacia la desesperanza, hacia el comodismo, hacia la falta de compromiso con otros, hacia la indiferencia a los que me necesitan? Fíjense, si analizamos esto, podemos darnos cuenta que en el fondo del corazón estamos siendo tentados al igual que Cristo en el desierto. Las tentaciones que Él sufrió son las mismas que nosotros vivimos. Podríamos decir, en otra dimensión. Pero al fin de cuentas, Jesús fue tentado en su humanidad como somos tentados nosotros. Necesitamos acercarnos a Él, contemplarlo y preguntarle: Jesús, ¿cómo lograste desenmascarar al espíritu del mal? ¿Cómo lograste darte cuenta que el que te estaba tentando, que aquellas ideas que se te estaban viniendo, que aquellos deseos, que aquellas insinuaciones que percibías, no era una necesidad que tenías, sino una propuesta del maligno? Hay que acercarnos a Jesús en esta Cuaresma y preguntarle: ¿cómo le hiciste, Jesús? ¿Cómo le hiciste que yo con tanta facilidad me dejo vencer por Él y caigo en la tentación? ¿Cómo lograste resistir? ¿Cómo lograste enfrentarlo y mantenerte en pie? Porque Jesús vivió la tentación, y la tentación que Él sufrió es la misma y permanentemente
usando en nuestra vida. Nos dice San Pablo en su carta a los Corintios: no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Estas cosas sucedieron para que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. San Pablo nos invita a ver la historia, a ver esta parte de la humanidad, de las tentaciones y el pecado, para que aprendamos de ello. No solo para que digamos, oh, han sido nuestros padres que fueron tentados, ha sido el pueblo de Israel que caía constantemente en el pecado. No, San Pablo quiere que aprendamos de ello. Y nos hace una invitación a agarrarnos a Jesús y dice en Hebreos: porque Él mismo soportó la prueba, que es capaz de socorrer a los tentados. Creo que este texto debe llenarnos de esperanza, y en aquellos momentos en los que sentimos que la tentación es muy fuerte y que dices, ¿y quién puede ayudarme? Está Cristo. Dice San Pablo, Él soportó la prueba y es capaz de ayudarnos a nosotros. Las tentaciones que nos han acompañado día con día, desde Adán, pero fíjense, desde Adán, el pueblo de Israel, nuestra historia, nuestra vida, han sido tentaciones, y solo Cristo fue capaz de decir no a la tentación. Adán y Eva cedieron, cayeron. El pueblo de Israel cayó muchas veces en la tentación, en la murmuración, etcétera, cayó. Solo Jesús, en esos días de estar en el desierto, en oración, en ayuno y en diálogo con su Padre, fue capaz de decir no al pan, no al reino de este mundo, no al reino que el espíritu del mal le proponía, que era un reino contrario al que Dios Padre le había revelado en su interior. Jesús tenía certeza cuál era el reino que Él venía a instaurar. Entonces, cuando el maligno le presenta un reino diferente, dice, no, ese no es el reino de Dios. Yo conozco y sé cuál es la propuesta del Padre, y ese no es. Pero Jesús vence al enemigo con la fuerza del Espíritu. Dice el texto, el Espíritu lo empujó al desierto, pero el Espíritu lo siguió acompañando, y fue esa misma fuerza del Espíritu la que lo hizo resistir a la tentación y decir no. A veces soy tan débil, y a veces nos justificamos con mucha facilidad y decimos, es que caigo en el pecado. Pues es que sí, es que soy humano. Y nosotros a nosotros mismos decimos, tranquilízate, es que eres humano. Y a los demás a veces, para que no les remuerda tan feo la conciencia, le decimos, cálmate, es que eres humano, todo a todos les pasa. Pero resulta que Jesús venció la tentación y dijo no al maligno con la fuerza del Espíritu, y ese mismo Espíritu que recibió Jesús es el mismo Espíritu que nos habita. Entonces, no tenemos justificación, ni andemos justificando a los demás. Al contrario, demos desánimos y digámosle, no te dejes vencer, la fuerza del Espíritu te habita. Cristo venció y está contigo y te va a ayudar a salir de la tentación y del pecado. No nos justifiquemos con tanta facilidad, porque tenemos esa misma fuerza que ayudó a Jesús. Jesús afrenta la tentación y sale victorioso, sale triunfante, y Él nos ayudará día con día a vencer la tentación si nosotros nos acogemos a Él, si nosotros nos acercamos y le suplicamos que nos ayude. Le suplicamos de una manera insistente que no permita que nos desanimemos. Recordemos que una gran tentación hoy día es el desánimo. Cada uno revísese
cómo está de ánimos. Una tentación que nos está poniendo el espíritu del mal hoy día es el desánimo ante toda la realidad que nos circunda de muerte, de situación de violencia, de guerra, de crisis económica, de dificultad de empleo, etc. Y el maligno lo que quiere es que nos desanimemos. Entonces, primera tentación, la que constantemente y durante el día hay que vencer, es el desánimo. Cuando el espíritu del mal logre desanimarnos, ¿saben qué? Ya ganó, ya lleva terreno avanzado y ya está por conquistarnos. Entonces no dejemos que el desánimo nos atrape, que el desánimo nos centre, porque es una tentación del maligno. En el Evangelio de Juan, ahí tenemos la cita, por si gustan anotarla, Juan 14:30, tenemos ahí esta proclamación de Cristo que dice: viene el príncipe de este mundo, que en mí nada puede, pero conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre. Jesús tenía certeza de que el amor que él tenía al Padre, ese amor grande, era el único que lo hacía tener la fuerza para oponerse a la tentación. Ahí está el secreto de cómo vencer la tentación, el amor. Jesús dice: el maligno no puede nada sobre mí, pero vale que me tiente para que el mundo pueda darse cuenta el gran amor que yo le tengo al Padre, y entonces por ese gran amor que le tengo se me posibilita la fidelidad. La fuerza y la fuente es el amor. Bien, tenemos ahí, vamos a escuchar el texto de Mateo 4 del 1 al 11. ¿Alguien que quiera ayudarnos con la lectura de los que traen Biblia? Mateo 4 del 1 al 11. San Pablo nos sigue recordando que nosotros tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y que nos auxilia en la prueba, en la tentación. San Pablo dice: un sumo sacerdote incapaz de compartir el peso de nuestras debilidades, sino al contrario, tentado en todo, como es semejante a nosotros, menos en el pecado. Escuchamos: sí, gracias. Luego el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: dice la Escritura que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de esto, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí para abajo, puesto que la Escritura dice: Dios ordenará a sus ángeles que te lleven en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Enseguida lo llevó el diablo a un cerro muy alto, le mostró todas las naciones del mundo con todas sus riquezas y le dijo: te daré todo esto si te hincas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le respondió: aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y acercándose, los ángeles se pusieron a servir a Jesús. Gracias. Te alabamos. Bien, en ese texto, en ese evangelio, hemos escuchado este momento de las tentaciones, este momento donde Jesús se encuentra con el espíritu del mal y el diablo le quiere hacer una propuesta. Por supuesto, Jesús no la acepta. ¿Cuáles fueron las tentaciones? ¿Pusimos atención? La primera, ¿qué tentación le propuso? Que convierta las piedras
Le dice, convierte estas piedras en pan. Primeramente, como el demonio sabía que Jesús tenía hambre, decía, pues comes tú y luego le das al resto. Si tú aprendes y tú practicas y aplicas el poder que tienes para convertir las piedras en pan, entonces el resto del pueblo, el resto del mundo te mirará como un reformador social y ya no necesitarán ni tendrán carencia alguna porque tendrán el pan garantizado. ¿Cuál es la segunda tentación? Tírate desde acá y Dios no te dejará caer. Dios mandará a sus ángeles para que te sostengan. El espíritu del mal le está diciendo, demuestra quién eres. Escuché en el bautismo que eres el Hijo de Dios. Pues si eres el Hijo de Dios, tu Padre no te va a dejar caer. Pero por encima de todo, le está pidiendo que obedezca lo que Él está diciendo. Y Jesús vence al maligno con la Sagrada Escritura. Ante cada una de las tentaciones que le propone, Jesús le dice, sí, pero la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vive el hombre. Cuando sabe Jesús que el pueblo de Israel ha venido con su historia en el camino en el desierto también, que ha sufrido hambre y que al final de cuentas la esperanza y el deseo del ser humano a través de la historia ha sido ese, el deseo de tener el estómago saciado, de no sufrir hambre. El temor más grande que a veces la humanidad tiene es esa, enfrentarse a una situación que le obligue a vivir un hambre despiadada. Entonces el espíritu del mal le dice, mira, cuando hagas esto, no hombre, ya ni va a ser necesario de que anuncies el reino de los cielos. Ya no va a ser necesario ni siquiera de que llegues a la cruz, porque habrás logrado que todos te sigan. Entonces ya no va a ser necesario que les anuncies el proyecto de salvación, la propuesta que Dios tiene. Ya no va a ser necesario que los demás conozcan el camino que Dios tiene de santidad. Ya podrán vivir como sea y como quieran. ¿Por qué? Porque te van a seguir sin necesidad de nada. Te van a seguir porque les vas a dar el pan. Entonces, en esa primera tentación, la otra tentación que le dice el maligno a Jesús, ¿cuál es? Si me adoras, te daré todo esto. Fíjense cómo Satanás es bien descarado, Satanás busca ocupar el lugar de Dios en el corazón del ser humano y le dice, si me adoras, porque el maligno, el diablo sabe que Jesús adoraba al Padre y que el amor que él tenía hacia él era profundamente infinito y grande. Entonces dice, pero como ya lo había tentado de todas maneras y no había logrado ganar nada, ¿sabe qué? Ya voy a decir ahora sí qué es lo que quiero. Quiero que me adore. Quiero usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Y le dice con todo el descaro del mundo, si me adoras, le revela su necesidad de adoración, su necesidad de ocupar un lugar. Si me adoras, te daré todos los reinos. ¿Sí? Fíjense. ¿Y Jesús qué hace? Lo refuta con la palabra de Dios y le dice, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para vencer el espíritu del mal? Conocer la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque dijo San Jerónimo que desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. Nosotros para vencer la tentación necesitamos conocer la persona de Jesús, acercarnos a Él, acercarnos a los evangelios y entonces vamos a conocer y vamos a profundizar y vamos a familiarizarnos con ese no rotundo que Él dio al diablo. Vamos a encontrar las herramientas necesarias para resistir a la tentación. Vamos a aprender que Jesús resistió la tentación estando en oración. Es lo que nosotros a veces necesitamos. Acercarnos a la palabra de Dios, conocer la persona de Jesús, permanecer en oración, profundizar y acrecentar nuestro amor a Dios. El amor es esa fuerza que lo hizo mantenerse en pie y decir no. Yo amo
Cuando tú amas a Dios, tienes la fuerza necesaria para vencer al espíritu del mal. Cuando no, estaremos débiles y ante cualquier tentación cedemos. Ojalá que Dios nos conceda esa gracia de permanecer cada día firmes, atentos, y que sigamos en estos días de la Cuaresma profundizando en nuestro bautismo con la intención de renovarnos, que no pase y que no nos llegue esta Pascua la vestidura vieja de pecado durante la Cuaresma se vaya preparando para recibir una vestidura blanca en la Pascua, como esa vestidura resplandeciente que escuchamos en el segundo domingo de Cuaresma en el Evangelio, la lectura de la transfiguración. Bien, pues necesitamos nosotros de verdad que buscar. ¿Qué puedo hacer yo para? Entrémonos un momento cada uno y piense, ¿qué tentaciones me encuentro día con día a nivel personal, a nivel familiar? Después esas tentaciones se van reflejando a nivel sociedad. Cada uno piense, ¿qué tentaciones encuentro? No las vamos a compartir, simplemente es para hacer un pequeño ejercicio de estar atentos y decir, ¿por dónde me estará tentando el espíritu del mal durante mi jornada día a día? ¿Por dónde trata de seducirme, de engañarme? ¿De qué se disfraza? ¿De qué manera se acerca? ¿Con qué palabras tan sutiles quiere hacerme caer? ¿Cómo me aleja de Dios? ¿Cómo me rompe de la relación en armonía con los demás, conmigo mismo, con el entorno? Bien, mientras pensamos, vamos a hacer ahora una pequeña dinámica en la que después de haber reflexionado un poco sobre las tentaciones, vamos a hacer una dinámica. Les voy a repartir un papelito. Van a escribir. ¿Alguien quiere ayudarme a repartir esos papeles? Se los va a dar. Levanten la mano quien quiera escribir algo. Van a escribir, no son muchos, mire, por allá veo que levantan la mano. Solo son 10 papelitos. Vamos a escribir una tentación que nosotros sabemos o vemos que acecha día con día a los jóvenes, a los adultos, como aquellas tentaciones que nosotros percibimos día con día. Vayan escribiéndola en el papelito. Bien, le voy a pedir a un chico. Voy a pedirle a un chico que salga del salón, busque por favor irse al salón de allá, puedes pasarte por allá. Bien, en lo que él viene, ya todos están listos con su papelito, ya escribieron la tentación. La tentación que con más frecuencia podríamos nosotros notar que acecha, que ataca a los jóvenes, a los adultos, a las familias. 3 segundos. ¿Listo? Bien, le pedimos a este chico que mandamos por allá al salón, que pasa por acá por favor. Los que tengan papelito ya escrito van a pasar, cada quien va a pasar y se las va a dar. Ven, hijo. Se las va a dar, ponte aquí. Se las va trayendo a él, tráiganle todas las tentaciones que han escrito. Pásenselas por favor. Solo
Dénselas todas, no se queden con ellas. Bien, le voy a pasar el micrófono. Cada una de las tentaciones que él tiene, las va a leer. La primera, alejarme de Dios. El alcoholismo. El mal uso de las redes sociales. Desinterés, orgullo y maldad. Uso del celular. Drogas, alcoholismo y depresión. La pereza. Juzgar a las personas. Falta de amor, de valores y de acomedismo. De superioridad soberbia. Vivir la sexualidad desenfrenada. Y son todas. Bien, esas son las tentaciones con las que ustedes con más frecuencia dicen: percibimos que el espíritu del mal está atacando a los cristianos. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, si hemos visto que Cristo venció la tentación, que Cristo no renunció a la cruz, el espíritu del mal quería que Cristo renunciara a la cruz, quería que nos ofreciera una redención desde sus criterios, una redención sin cruz, sin dolor. Y Cristo le llevó la contraria y fue fiel al Padre y fue obediente hasta la muerte en cruz. Entonces nosotros tenemos que buscar qué hacer yo con estas tentaciones con las que me encuentro cada día. Tenemos a este joven, te entregaron todas esas tentaciones. ¿Qué harías tú para vencerlas? Me abrazo a la cruz de Cristo. Estando abrazado a la cruz de Cristo, que es una cosa que no se puede explicar cuando uno está pasando por una tentación muy grande. Estando uno en casa en la noche, cuando está solo, acostado, que está pasando por un mal momento, lo mejor que puedes hacer es abrazar la cruz. Dormirte con un crucifijo abrazado es una manera de superar la tentación que solo Dios puede dar esas gracias. Cuando estés en la calle y pasa un momento desagradable, te agarra la cruz de tu rosario, una cruz pequeña. Esta pequeña cruz puede hacer grandes cosas, puede ayudarnos a dejar tan grandes tentaciones. Es lo que mejor podemos hacer, abrazarnos a la cruz de Cristo. Gracias. Bien, pues con cuánta razón nos ha compartido y nos ha explicado que para vencer la tentación hay que postrarnos y hay que ponernos a los pies de la cruz. Hay que abrazarnos a la cruz de Cristo, porque Cristo desde la cruz venció al pecado y venció la mayor tentación de todos y la gran amenaza para el ser humano, la muerte. Entonces tenemos en la cruz de Cristo la fuerza, porque Él ya lo hizo. No dejemos de verdad de poner a los pies de Jesús cada una de las tentaciones que nos vayan atacando durante el día. No queramos vencer la tentación solos. Solos no vamos a lograr nada. Porque si solos como humanidad a través de los siglos hemos caminado y hemos visto cómo unos tras otros hemos caído en la tentación, el único que dijo no a la tentación, que encaró al maligno y que se negó a caer en la tentación fue Jesús.
Jesús, porque sabía que el Padre le tenía una encomienda, porque sabía que el amor que Él le tenía al Padre era grande y porque Él nos invita a que con Él venzamos también la tentación. Después de esta dinámica, les pregunto, ¿qué aprendimos de esta dinámica? Lo que le dieron a este chico fue conversaciones. Él ya nos explicó qué podemos hacer. ¿Qué debe hacer un bautizado para no ahogarse en el mal del pecado día con día? Que es, además de lo que él dijo, ¿qué otra práctica? ¿Qué encuentran algo más en la persona de Jesús que nos pueda ayudar a vencer el pecado, a no ahogarnos en él? La oración, el ayuno, acercarnos a los sacramentos, hacer caridad. Fíjense, esas son maneras de derrotar al maligno. ¿Quieres derrotarlo? Intensifica la oración, ayuna, acércate a los sacramentos, acércate a la palabra de Dios, ayuda al que necesita. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a derrotar al enemigo con eso? Porque eso no le va a gustar y se va a dar cuenta que entre más nos tiente y cuando nosotros le respondemos con esto, le estamos llevando la contraria y va a decir, ¿saben qué? No puedo, mejor creo que lo dejo por un rato. Pero recordemos también que entre más nos acerquemos a Jesús, vamos a experimentar más tentación. Hay quien se queja y dice, no, es que entre más me acerco a Dios, más batallo. Pues claro, porque el espíritu del mal dice, y ahora se me está escapando, tengo que buscar la manera de tentarlo para que se aleje de Dios, tengo que buscar disuadirlo para que se distancie porque se está acercando al camino de la vida. Y al espíritu del mal, pues no le gusta nada. Bien, ¿hay alguna manera de quedar exento de las tentaciones? Acá hay quien dice que sí. ¡No! No hay manera de quedar exento de las tentaciones. Ningún ser humano a través de la historia, vemos en la Sagrada Escritura, ha sido librado de la tentación. Pero sí podemos vencer la tentación. ¿Cuál es nuestro refugio? Jesús. Jesús es nuestro refugio. Jesús es nuestro modelo de cómo Él venció la tentación en el desierto. Y mire, exactamente, mire cómo le fue. Todos estamos llamados a demostrar nuestra valentía ante el tentador. Los cristianos, como cualquier otra persona, sin religión o con religión de otra, somos seres humanos débiles, pero también sabemos que tenemos la ayuda de Dios y que no tenemos por qué encerrarnos en el temor que pudiera ocasionarnos el maligno con sus tentaciones, porque tenemos la fuerza de Cristo, Cristo que nos invita a salir y con su ejemplo nos ha enseñado cómo se vence la tentación. Bien, entonces como conclusión de esta tarde vamos a decir que tenemos la oportunidad en esta Cuaresma de ser conscientes de las tentaciones que vivimos, pero que vamos a pedir al Señor la gracia para saber aprovechar este tiempo de gracia que es la Cuaresma para transformarnos, pero no vamos a transformarnos por iniciativa nuestra. Es necesario que dejemos que Dios nos transforme. Si queremos presumir de nuestras fuerzas y decir, me voy a convertir y me voy a transformar, cero, no se dará nada. Digamos desde la humildad, voy a dejar que el Señor me convierta, voy a dejar que el Señor me transforme. Dios quiere que nosotros resistamos a la tentación, pero necesitamos afianzarnos en la relación y en el amor con Él. Y desde esta transformación podremos vivir nuestro compromiso como bautizados, podemos llevar a la práctica todo lo que implica ser bautizado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Bien, pues esta ha sido la reflexión de esta tarde. Les agradecemos mucho por su presencia. Los esperamos mañana
a las 6 en punto. Les recuerdo, les reitero, cada uno de los días los ejercicios serán dirigidos por alguien diferente. Entonces, si se empezaron a dormir, despierten. Mañana ya no se van a dormir. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y vamos a terminar con un canto. Un cantito para concluir, agradeciendo al Señor que nos ha permitido compartir la fe, acercarnos a la reflexión y sobre todo pedirle que suscite en nosotros el deseo profundo de la conversión. Con este pequeño canto concluimos, los esperamos mañana aquí. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Pónganse de pie porque nos va a poner a danzar un poco. El que está con usted. Gracias. Perfecto, pónganos muy bien. Al micrófono para que nos dirija unas palabras, un mensaje y concluyamos con su bendición. Siéntense, por favor. Nada más en nombre del señor cura, Padre Salvador, del Padre Juan, de su servidor, del equipo sacerdotal que estamos aquí en la parroquia, pues agradecerles su presencia. Ojalá que sean más los que nos están viendo ahí en el Face que los que estamos aquí, eso espero. Pero que ojalá que todas estas reflexiones pues nos sirvan primeramente para nuestra vida personal y segundo para poder nosotros proyectar a nuestros sectores, a nuestras colonias, a nuestras familias, a nuestros grupos. Qué bueno verlos, esperábamos un poquito más de asistencia, pero les digo que bueno también porque al parecer están algunas personas ahí en casa dándole seguimiento a estas reflexiones, ¿verdad? Por aquí veo, por ejemplo, de Lazos, veo de la Sagrada Familia,
de San Juanito, ya nos aprendí, de Tarsi, de Renovación también, ¿verdad? ¿De qué más? De jornadas de los jóvenes, bienvenidos. Bienvenidos. También del santuario. No, sí, el santuario se voy a seguir. Ya voy de regreso. Bueno, nada más pues agradecerles y el día de mañana recuerden, vamos a procurar pues iniciar puntuales. Ustedes ahí programen su tiempo en la mañana. Avancen a sus trabajos de la tarde para que puedan asistir lo más puntual que se puedan para dar inicio y pues terminar a la hora también temprano, ¿verdad? Para no irnos tan tarde. Ahora la madre no nos dio ni un descansito, ¿verdad? Ni 5 minutos, pero qué bueno, porque dice ella que no, son ejercicios intensivos, ¿verdad, madre? Como debe de ser, ¿verdad? Bueno, Dios los bendiga, pónganse de pie para recibir la bendición. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos y sobre esta proyección hacia nuestras comunidades y permanezca siempre para siempre. Amén. Pueden ir más. Gracias. Dios los bendiga. Gracias.